Más entrenamiento, 11. Soken Ishida escuchó atentamente las palabras mesuradas de Sora, su expresión serena no cambió ni siquiera cuando el muchacho habló con franqueza sobre la historia de Kinki y sus pensamientos sobre los Shinigami. El anciano asintió pensativo, acariciándose la barbilla cuando Sora terminó su exposición. «Tienes una clara comprensión del pasado, Sora», dijo Soken, con voz suave pero firme. «Y te has formado tus propias opiniones, lo cual es admirable. El equilibrio, después de todo, es esencial para el mundo, y es algo que tanto Kinki como Shinigami han luchado por mantener». Sora miró al anciano que parecía saber muchísimo sobre equilibrio. Bueno, Sora estaba dispuesto a aprender siempre y cuando hubiera alguien allí, dispuesto a enseñarle. El anciano se enderezó en su asiento, su presencia tranquila pero dominante llenaba el área de entrenamiento. «Has venido aquí para aprender, ¿verdad? Permíteme enseñarte la esencia de lo que significa ser un Kinki y cómo ejercer correctamente tu poder». Sora se animó de inmediato, sus ojos dorados se abrieron de par en par de emoción, incluso de alegría. Por fin iba a aprender algo sobre ser un Kinki. Vio como un anciano metía la mano en el pliegue de su túnica y sacaba lo que parecía ser una pequeña cruz de plata. Tenía un diseño intrincado, los bordes afilados y el centro brillaba tenuemente con una suave luz azul. La levantó para que el muchacho la viera. «Esto», empezó Soken, «es una cruz Sanrei, la base del armamento Kinki. Todos los Kinki están entrenados para concentrar su Reisi a través de un objeto como este. Canaliza y estabiliza nuestro poder, permitiéndonos manifestar armas. Para la mayoría, se convierte en un arco, el sello distintivo de un Kinki». Los ojos de Sora se llenaron de asombro, había tanto que aprender, estaba tan mareado, tan emocionado por aprender más sobre Kinki, aunque concedió que aprendió sobre esas cosas hace unas semanas. El hombre cerró suavemente su brazo alrededor de la cruz, su Reiatsu fluyó a través de la cruz en una corriente suave y controlada. Con un leve zumbido, Sora observó asombrado cómo un arco se materializaba en su mano. La forma del arco era elegante y brillaba con una luz azul pálido que parecía palpitar con energía. A continuación, el hombre tensó el arco, creando una flecha de Reisi para su uso. Tiró de la cuerda de la flecha y la clavó en su objetivo. A continuación, el hombre soltó la flecha. Sora observó con asombro cómo la flecha golpeaba la roca, a 100 metros de distancia, con tal precisión que dejó un agujero en medio de ella, la roca no parecía haberse dado cuenta en absoluto de que había sido golpeada. ¡Qué precisión! Si tan solo él pudiera hacer eso. Al ver que el chico se quedaba boquiabierto, el hombre abrió la boca y dijo. «Esta es la forma estándar del arma de Kinki», dijo Soken, señalando el arco. «Se llama Eilik Bogen, o arco sagrado. Nos permite recoger y disparar flechas de Reisi condensado». Dejó que el arco se disolviera y continuó. «Pero eso no es todo. Algunos Kinki eligen caminos diferentes. El CL Schneider es otra arma. Una hoja que hace las veces de flecha. Luego están los Jinto, tubos de plata que se usan para hechizos parecidos al Kiro de los Shinigami. Cada arma tiene su propósito, y un Kinki debe entender qué herramienta usar y cuándo». Aunque las palabras del hombre pudieran haber salido un poco robóticas, como si hubiera dicho esas palabras 1000 veces, Sora comprendió que el hombre solo intentaba hacerle entender lo básico. ¿Las necesito para hacer armas Reisi?», preguntó de repente Sora mirando al anciano. «No es un requisito en sí, sí lo hace más fácil», dijo el anciano mirando a Sora. «Si me permites la pregunta, ¿por qué has hecho semejante pregunta?», añadió Soken mirando al chico. Al ver que el chico sonreía, el anciano miró a Sora. «Sora, ¿puedes?», sí, dijo Sora inflando el pecho, incluso se salió de su camino para hacer una reverencia Kinki. Sí, alabado sea, ya que era un genio, sin embargo, su orgullo se desvaneció cuando se dio cuenta de que no estaba consiguiendo el esmalte necesario para lograr tal hazaña. Soken miró al muchacho, parecía que este chico tenía mucho más potencial del que pensaba. «Tu control sobre el Reisi, por muy bueno que sea, es bastante inestable, se asemeja a intentar recrear un nivel de habilidad que aún no posees», añadió Soken tras examinar el arco durante un rato. Era como si el chico lo estuviera haciendo por memoria muscular en lugar de por la habilidad necesaria para lograr tal hazaña. «¿De verdad?», dijo Sora, bajando un poco la mirada al oír la crítica. «Intenta ser menos derrochador con tu Reisi», dijo Soken con voz bastante calmada. Sora asintió con la cabeza y empezó a practicar. Soken se acercó a Uyu, que parecía estar cogiéndole el truco a usar su arco Kinki. El anciano parecía bastante orgulloso de su nieto.
Sin embargo, a la forma de Uryu le faltaba un mejor sentido de la palabra y, por lo tanto, Soken tuvo que enseñarle a Uryu la forma correcta de mostrar un arco. Aún más entrenamiento, 12. 2 meses después, en el transcurso de 2 meses, Sora había perfeccionado sus habilidades hasta un nivel completamente nuevo. Empezó a usar la rueda cada vez menos, ya que sus habilidades hacían que la diferencia entre su yo adaptado y su habilidad real fuera tan estrecha que daba igual qué versión fuera. Actualmente se encontraba en el bosque de la familia Ishida haciendo lo que había aprendido. Estaba entrenando, y los Reishi de la zona parecían ser atraídos hacia un lugar específico. La zona brillaba débilmente bajo el cielo crepuscular, iluminándola en un resplandeciente color azul. El arco de Sora Kinki podía verse. El chico tardó solo un segundo en hacer su arco, unos 3 segundos en hacer sus flechas y un poco más en hacer más armamento. El movimiento del chico fue brusco e inquebrantable. Lanzó una serie de flechas a los blancos, que estaban repartidos por todo el claro. Cada flecha encontró su blanco, tallando un limpio en el muñeco de práctica y en los árboles cercanos. Lo hizo decentemente bien para alguien que solo ha estado entrenando su técnica Kinki durante los últimos 2 meses más o menos. Probablemente podría vencer a Soken. Sin embargo, el hombre era un anciano, todavía un anciano fuerte, pero Sora podría durar más que él. En el peor de los casos, ya había empezado a adaptarse a la presión espiritual del hombre junto con su Reir Yoku. Estaba bien, el viejo no le haría una mierda. Era el gran Sora. Sin darse cuenta de la cantidad de esmalte que Sora se estaba dando a sí mismo, Soken observó al chico en silencio bajo los árboles, con el brazo cruzado y un brillo de satisfacción en los ojos. En solo 2 meses, el chico se había transformado de un novato de ojos abiertos en un disciplinado y hábil Kinki. El talento del chico para manipular el Reishi era de otro mundo. Era como si su cuerpo se hubiera adaptado para este propósito específico. El control del chico sobre el Reishi rivalizaba con el suyo propio. En su mejor momento, la mirada del anciano se detuvo en el chico mientras ejecutaba una serie de técnicas. Sora respiró hondo, no necesitaba su adaptación para esto. Sora invocó su Eilik Bogen, básicamente su arco sagrado. No sé por qué se llamaba sagrado. Era solo un arco hecho de Reishi, pero cada uno a lo suyo, supongo. El arco era bastante estable. Sus bordes eran bastante estables y menos dentados, y el arco brillaba con una luz azul constante. Entonces conjuró una flecha y la disparó, con cara de fastidio. Usar un arco le resultaba extraño. No podía explicarlo, pero algo en el uso del arco no encajaba bien con él. Entonces sacó su Seal Schneider, la hoja giró por el aire y se incrustó en el corazón de otro objetivo. Sí, había lanzado la espada, ¿y qué? Sora se detuvo un momento, con la respiración bastante tranquila, antes de sacar una pequeña plata de su bolsa. Sprenger, mientras esas palabras salían de su boca, vertió Reishi en el Jinto. Lo arrojó al suelo antes de activar la energía del tubo de plata. A pesar de que se abstuvo de desatar su poder destructivo por completo, solo alrededor del 10% de su Reishi se utilizó para ello más o menos. Se sintió mal por la roca atrapada en medio de su preparación. Sí, la roca ya no existía después de que el ataque había terminado. Fue reducida a nada más que cenizas. Sí, alabado sea. Solo él estaba en la cima de la cadena alimenticia de un niño de 9 años. Solo él era el depredador. Soken se adelantó, sus pasos silenciosos llamaron la atención de Sora para que no se esmaltara demasiado. Ha sido excelente, dijo el anciano, con voz cálida pero reservada. Tu precisión y control han mejorado notablemente, Sora. Tu uso del Jinto es asombroso. La mayoría de los Kinki de tu edad luchan con la complejidad de tales técnicas. Sora tenía una expresión en la cara que parecía decir: sí, dame más glaseado. Sin embargo, se limitó a sonreír y a actuar con bastante humildad, era la persona más humilde de este planeta. Sin embargo, Soken no permitiría que la arrogancia fuera la perdición de su prodigio. Tus flechas, por muy refinadas que sean, siguen utilizando demasiado Reishi para la sencilla tarea que deseas que cumplan. Recuerda que no se trata de cuánto utilices, sino de la eficacia con que lo hagas, dijo el hombre con una voz llena de sabiduría. Sora asintió con seriedad. Seguiré trabajando en ello. El anciano sonrió al chico. En solo 2 meses, el chico había superado los progresos que Uryu había hecho en 3 años. Si Uryu era considerado un genio, entonces Sora sería considerado un genio incluso entre los genios, un monstruo, incluso se podría decir. Su margen de crecimiento parece infinito y probablemente infinito si el chico ya posee un Shrift.
Su plan original había sido hacer que Uryu se encargara de la sanguijuela del Kinky, usando el guante Sunray. Sin embargo, este plan podría cambiar, considerando que Sora parece tener un pedazo de él y debido a eso, él no podrá ver el futuro del chico. El contador perfecto. El mirón, 13. Salto en el tiempo. Su entrenamiento ha durado un par de meses más, y muy pronto, Sora cumpliría un par de meses más. Muy pronto, Sora cumpliría 10 años. Este entrenamiento con Soken había durado aproximadamente 8 meses y estaría cumpliendo 10 años. Este entrenamiento con Soken había durado aproximadamente unos 8 meses más o menos. Su control sobre el Raze había mejorado mucho, muy bien de hecho, había llegado a un punto, en el que incluso podía controlar el Raze del arco de Uryu, podía empujar con fuerza el Raze lejos de Uryu mientras trataba de formar su arco. Eso era divertido. El camino hacia el éxito era sencillo. Primero usaba su rueda, se adaptaba al Raze y durante una hora, luego apagaba la rueda y trabajaba con la memoria muscular, repitiendo el proceso una y otra vez. No era débil de ninguna manera, ahora podía ayudar a su abuelo a matar más huecos, aunque odiaba ser observado. Actualmente, sin embargo, Sora y Uryu podían ser vistos lamiendo su helado, parecía bastante contento con la tranquila serenidad de este momento. Uryu, como el chico básico que era, eligió un simple cucurucho de vainilla, mientras que Sora, una vez más muy básico, pero con algo de sabor, eligió helado de chocolate, saboreaba cada bocado como si fuera lo más importante del mundo para él. Mientras tanto, detrás de ellos, Soken, observando esta escena, tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro, sus dos manos estaban metidas en las mangas de su bata. El anciano observaba a sus dos nietos con expresión suave. Mira, un acosador. Mientras Uryu se daba la vuelta para mirar, Sora cogió un poco del helado de Uryu. Ladrón, dijo el joven ligeramente enfadado. No deberías haber caído en una trampa tan obvia, listillo. Sora le sacó la lengua a Uryu como burlándose del chico, que solo puso cara de fastidio. Eres una molestia. Uryu empujó su vaso ya que esta vez su helado estaba más cerca de él que nunca. Solo estás molesto porque soy mejor que tú. Sora estaba bastante orgulloso inflando el pecho. No te preocupes, Big Bro te protegerá. Su voz sonaba bastante fraternal. Como si alguien de tu inteligencia pudiera ser mi hermano, le respondió Uryu. Bueno, en la cría esos llevan a cosas fascinantes. Uryu no terminó su frase, se dio cuenta Sora de que acababa de llamarse a sí mismo. Bueno, eso justifica aún más la opinión de Uryu de que él es especial, con poder y mental. Además, yo soy más alto, así que lo que yo diga manda, proclamó Sora mirando a su primo. Así no es como funciona. La atención de Sora se apartó de Uryu, cuando su mirada se posó en algo que estaba a su alcance, sus ojos amarillos brillaron un poco, al hacer contacto visual con un hombre que vestía. El hombre llevaba un Shyakush negro, Sora podía ver al hombre Zanpakuto a un lado, no se podía negar. Este hombre era un Shinigami, empezó a sentir por el hombre Reiryoku y luego por el hombre Reaitsu. Quería ver el nivel en el que se encontraba el hombre, nada más. En los últimos 2 meses, se había acostumbrado a que los Shinigami los vigilaran. Se estaba volviendo francamente tedioso. ¿Cómo vamos? ¿Podrían al menos hacerlo menos obvio? Aunque, poco sabía él, estaban siendo discretos. Sus sentidos estaban tan agudizados que podía sentir el más mínimo cambio de Reishi en el aire. Incluso podía sentir también el cambio en el Kishi. Se había adaptado tanto que, a menos que alguien llevara algún tipo de capa que anulara el Reishi, si se acercaban, sabía que te había visto o te había sentido. Ahora, concentrando sus sentidos en el hombre, empezó a hacerse una idea de su poder. Así, el hombre tenía más Reiatsu que Uryu pero menos que Sora, lo cual era de esperar. Sora tenía Reiatsu de nivel capitán a la tierna edad de 10 años. Algunos incluso dirían que Reishi se lo regaló. Actualmente, estaba conteniendo su Reiatsu para igualar a Uryu, aunque seguía siendo menos poderoso que Soken. Un equilibrio delicado, sin duda. No tenía ningún problema en ser considerado más débil que Soken, ya que era el mayor, pero había puesto el límite en Uryu, por lo que no sería más débil que él. No estaba siendo irrespetuoso, como el mayor, debía mostrar su dominio sobre los débiles. Él era fuerte. Aunque si él, como el propio Sora, tuviera que adivinar lo fuerte que era el Shinigami, probablemente diría algo así como tercer o cuarto puesto, algo más sería vidrioso, aunque podría ser menos. No había conocido a muchos Shinigami fuertes, la mayoría de los que había conocido eran bastante débiles, como Uryu. Por alguna razón, Uryu sintió que alguien le estaba faltando al respeto. Miró fijamente a Sora, que le dedicó una sonrisa de dientes. Sí, era Sora. En caso de duda, Uryu siempre culpaba a Sora.
Después de todo, Sora era un alborotador. La atención de Sora abandonó al Shinigami. Mientras no se acercara demasiado, estaría bien. Soken miró la espalda de Sora, se preguntó si podía. Esfuerzo de Uryu, 14. Cambio POF. Se podía ver a Sora en la zona de entrenamiento de la familia Ishida, disparando un montón de flechas a blancos móviles. Con su nuevo control sobre Reishi, cada flecha conseguía encontrar perfectamente su objetivo. Sora sonrió al ver esto era progreso, y decidiendo activar su rueda, Sora una vez más comenzó a adaptarse al Reishi a su alrededor. Su control mejoraba con cada flecha que disparaba, y su precisión era cada vez mayor. Sin embargo, esto no era lo que quería hacer. Él quería un desafío para sí mismo, y por lo tanto pensó, ¿por qué no luchar contra sí mismo? Para ello, primero necesitaba velocidad, mucha velocidad. Primero comenzó a reunir a Reishi bajo sus pies. Al segundo siguiente, Sora estaba a 15 metros, fue tan rápido que no pudo controlarse y se tiró de cabeza contra un árbol. Click ouch, eso como que duele, murmuró Sora para sí mismo, lo que se podía ver como venas azules se podían ver por toda la zona que fue herida por el árbol. Instintivamente había activado la técnica para no lastimarse demasiado, sus sentidos no eran como él les daba crédito. Podían hacer mucho más si les daba tiempo. Intentémoslo de nuevo. Mientras se levantaba, empezó a moverse de nuevo, más despacio al principio. Sin embargo, con el tiempo, su velocidad comenzó a aumentar. Click se hizo más rápido. Click era capaz de ver perfectamente mientras se movía a tal velocidad. Click, formando su arco Kinky, se encontró capaz de disparar algunas flechas. Click, en menos de 15 minutos, se podía ver lo que podría ser una intensa sesión, con flechas siendo disparadas por un lado, y por el otro, las flechas estaban siendo bloqueadas o esquivadas, o redirigidas. Estaba sucediendo tan rápido, que un luchador experimentado sería capaz de seguir el ritmo de tal movimiento. A Sora ya no le importaba, quería fuerza, quería mejorar. Click Whelp, ahora en su estado adaptado, era competente en el uso de Irenkyaku. Ahora viene la parte difícil. Cuando esas palabras salieron de su boca, la rueda se desvaneció y la velocidad de Sora disminuyó notablemente, concedió que todavía podía usar Irenkyaku, solo que ahora era mucho más lento, como muy lento. En el mejor de los casos se movía a 50 km por hora, demasiado lento para su gusto. Su memoria muscular se puso en marcha y así, que 30 millas por hora a 40, luego 50, luego 60, luego 100. Cada vez iba más rápido, mientras que Sora no mostraba ningún signo de que fuera a ralentizarse. Si un maestro de la técnica observara el control de Sora, se daría cuenta inmediatamente de que era un aficionado. Sora no estaba en forma, aunque estaba mejorando, pero seguía sin estarlo. Después de 3 horas de practicar sin parar, Sora se encontró tumbado en el suelo sin energía, su reserva ilimitada de Reishi se había agotado, la había usado toda durante su entrenamiento, aunque había estado practicando desde que salió el sol. Sora miró el sol poniente, había practicado más que suficiente para ganarse un descanso, y se lo merecía. Obligándose a incorporarse, los sentidos de Sora captaron algo. Decidido a entretener su curiosidad, Sora se abrió paso por el claro, ocultándose tras un árbol. Allí lo vio. Podía verse a Uryu sacando su arco Kinky y disparando flechas a blancos móviles. El chico seguía disparando, Sora se fijó en los callos de las manos del chico, y lo que parecía ser sangre parecía gotear por sus brazos, como si su interminable entrenamiento le hubiera causado dolor. Uryu parecía sin aliento, sin embargo, siguió adelante, sin detenerse ni una sola vez a tomar aliento. ¿Puedo hacer uno más? Mirando la mano del chico, no podía hacer uno más. Uryu sin embargo siguió practicando como si su vida dependiera de ello. Una vez que su Reaitsu se había llenado utilizado, el chico comenzó a utilizar el Reishi de los alrededores con el fin de continuar su ataque. Decir que estaba decidido habría sido quedarse corto. Decidiendo ser un poco útil, Sora empezó a enviar todo el Reishi cercano hacia Uryu, creando una especie de cúpula de Reishi alrededor del chico. En cuanto lo hizo, el arco de Uryu Kinky se hizo más grande, y la flecha de Uryu ahora tenía más fuerza. Bueno, si Uryu quería hacerse más fuerte, ¿quién era él para detener a su hermano en su búsqueda de la fuerza? Le allanaría el camino y le facilitaría hacerse más fuerte. Después de todo, Sora necesitaba un compañero de entrenamiento que de alguna manera pudiera seguirle el ritmo. Estaba empezando a estancarse un poco, un empujón extra siempre era bienvenido. Estiró el brazo, con suerte, ese día llegaría pronto.
Poco sabía el pequeño Sora, que su hermano nunca llegaría a alcanzarle del todo, había nacido dotado, increíblemente dotado, para que alguien tuviera tanto potencial como él, tendría que ser como un híbrido de cada raza y ser capaz de utilizar cada raza al máximo, si no eso, tal y como estaban las cosas, nadie podía rivalizar con su potencial. Quiero una pistola, 15. Salto en el tiempo. Sora tenía básicamente 10 años, su cumpleaños ya había pasado hacía tiempo, y ahora era un chico más fuerte, un depredador tipo Apex. Un ser digno de ser acristalado sin parar, su único defecto real era el hecho de que su reserva de Reiatsu parecía estar creciendo, como por mucho. Probablemente tenga algo que ver con que convierta el Reishi del mundo exterior en su propio Reiryoku. Su Reikaku, también conocido como su capacidad para captar Reiatsu, ha mejorado mucho de lo que era antes. Tenía como 5 hint en su cinturón, estaban llenos hasta el borde con Reishi, se había asegurado de que este fuera el caso, por lo que en caso de que se quedara sin Reishi, tenía alrededor de 5 Uryu de Reishi para usar. Uryu, que estaba en pleno entrenamiento, sintió que alguien le estaba faltando al respeto. Tenía que ser Sora, algún día le daría una lección, por ahora estaba demasiado débil para pensar en vengarse. Salto temporal. Mientras la luna se veía en lo alto del horizonte, Sora yacía en el suelo, agotado de energía, aún tenía sus 5 Jinto, pero él mismo estaba totalmente agotado. Se obligó a levantarse y se acercó a Soken. Podía verse al anciano de pie junto al borde del claro, con la mano agarrada a la espalda, como si estuviera observando el objetivo, ahora lejano, que Sora había destruido por completo. Sora decidió ir a por él, más vale tarde que nunca. Abuelo, añadió Sora, Soken le había permitido llamarle abuelo, bueno, la alternativa era un anciano o el señor Ishida, ver a Sora actuando así era incómodo en el mejor de los casos e irrespetuoso en el peor. Soken se dio la vuelta, encontrando su mirada con la del niño de 1,80 frente a él, bastante promedio para un niño de 10 años. Le prestó toda su atención al chico. ¿Qué pasa, Sora? Sora se preguntó cómo debía decirlo, dudó un momento, sus ojos amarillos brillaron un poco mientras pensaba en una forma de decirlo sin quedar como un imbécil. ¿Realmente Kinky tiene que usar arcos? ¿Es necesario? En su opinión, las armas le parecían mejores, vamos, para cuando un Kinky pudiera disparar una flecha, ya tendría 20 agujeros de bala en su cuerpo, ya sabía cómo funcionaba el arma y todo lo que almacenaba, todo lo que tenía que hacer era colocar un Jinto dentro de ella para que funcionara como su batería o munición y disparar. Cuando el almacén de Reishi en el Jinto se acabe, quitar el Jinto, reemplazarlo por uno lleno, enjuagar y repetir, si mejora, ni siquiera necesitará un Jinto. El arco es el arma principal de un Kinky, Sora. Es un símbolo de disciplina, precisión y dominio del control del Reishi. Sin él, carecerías del refinamiento requerido para ser un verdadero Kinky. Eso sonaba a chorrada, Sora era lo bastante elegante con su arco, consideraría volver a coger un arco cuando Uryu se acercara a su nivel, Sora se agachó cuando una flecha de Reishi casi le dio en el brazo. Al volverse, vio que Uryu había disparado aquella flecha, ¿podría su primo Perar leerle la mente? Lo siento, apuntaba a esos pájaros de ahí, dijo Uryu empujando su vaso. Sora echó un vistazo al pájaro en cuestión y estaban muy lejos de Sora, Uryu era el culo dando excusas. Bueno, al menos tu habilidad para dar excusas es la misma que tu puntería, se podía ver a Soken interponiéndose entre los dos chicos, impidiendo que Uryu descargara un montón de flechas contra Sora. Sora se burló del chico. ¿No era divertido? De todos modos, ahora tenía cosas mejores que hacer, en lugar de preocuparse por el ego herido de su primo. Aún vamos, Uryu podía usar el arco, así que, estaba tomando, ¿qué tal si uso un arma? Todavía estaría conservando la vibra de luchador de largo alcance. Tenía una mirada suplicante en su rostro mientras decía esas palabras. Se sintió como si hubiera dicho lo peor a este hombre tradicional, ya que el silencio que siguió fue ensordecedor. Sora podía sentir la desaprobación en la voz del hombre, sin embargo, no estaba dispuesto a echarse atrás, se irguió orgulloso mientras miraba la figura de su abuelo. El anciano miró a Sora como si estuviera sopesando esta opción. Nosotros los Kinky siempre hemos usado el arco, sí, Kinky solía usar el arco, pero vamos, con todo respeto ya no estamos en la Edad Media, ¿cómo se supone que vamos a mostrar a los Shinigami que cambiamos si seguimos aferrados a nuestra antigua creencia? Explicó Sora con una mirada inocente pero devota. El anciano miró a Sora, su argumento era válido. ¿Es eso lo que quieres? Y es. Tal vez estaba un poco excitado.
No descuides tu habilidad con el arco, mientras tu habilidad con el arco se mantenga afilada, consideraré dejarte usar un arma, añadió Soken con voz sabia. No me vengas con esas, puede que tenga 10 años pero soy muy listo. Di quién, cállate Uryu, tienes 2 neuronas, ambas están luchando por el tercer puesto, verdaderamente un vínculo fraternal ahí mismo. Mientras los dos chicos discutían, Soken no pudo evitar ver a los jóvenes Ryuken y Kaede. Esto le recordó un pasado maravilloso.